Nos dieron también paracetamol para que se lo diéramos. No fue muy específica el plan de actuación en sí, porque nos pone que hay que seguir dándoselo, pero en un caso nos pone que hasta 7 días y en otro caso solamente si hay fiebre. Bueno, ya os adelanto que hoy, hablando con la pediatra, nos aseguró que tan solo hubiera sido falta darle la piretal, el antipirético, si hubiera tenido fiebre o si hubiera estado muy molesto aún habiendo tenido febrícula. Y bueno, en eso estábamos, porque hasta hoy no sabemos el resultado final de todo, o de casi todo, y si queréis, bueno, pues Cristina se va a realizar otras cosas, yo me quedo con todos vosotros terminando el podcast porque se está haciendo largo y tendremos que hacer muchas otras actividades y tareas en casa. Así que bueno, Cris, si te quieres despedir y luego ya sigo yo. Sí, bueno, pues aquí os dejo con Raúl y nada, que me ha encantado intervenir. Bueno, pues tal y como nos dejó Cris, llegó ese viernes por la tarde ya noche con Víctor en casa, desconociendo el resultado de la PCR, evidentemente, y con toda la familia en aislamiento domiciliario. Evidentemente lo íbamos a seguir a rajatabla, ya que nos preocupa bastante todo este tema y sobre todo los métodos de infección. Como habéis podido observar, escuchar mejor a Cristina, ambos tenemos cierto conocimiento del ámbito sanitario. Ella también es doctora, yo soy doctor. Necesitamos saber muchas cosas porque nuestra forma de ser así nos lo pide. Necesitamos significa que nos informamos de mucho y tenemos otras muchas fuentes de información que nos permite ampliar todos los conocimientos. Y este conocimiento pues lo tenemos de base, ya que nuestros doctorados han permitido tener una gran experiencia a la hora de mantener esterilidad, de mantener zonas limpias, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, os comento ya la situación a partir de que llegan a casa. Víctor va mejorando, al día siguiente ya le desaparece la fiebre al tomar la amoxicilina, seguimos con el apiretal durante el día completo del sábado, durante el domingo ya el niño parece que no tiene ni tan siquiera febrícula en ningún momento y bueno, eso es bueno porque la evolución que estaba teniendo Víctor se asemejaba a que estaba haciendo efecto el antibiótico y por lo tanto posiblemente no tendría que ver con la COVID-19. Pasó el sábado, no recibimos llamada. Podríamos deducir que la PCR fuese negativa para la COVID-19. Aún así, nosotros no podíamos salir de casa porque podría llegar a ser que ya no solo Víctor, sino yo, o Cristina, o su hermano mayor Marcos, o su hermana Carlota, tuvieran también la COVID-19, estuvieran infectados por el SARS-CoV-2 y poder contaminar al entorno en el que vivimos. Así que, bueno, pues tuvimos que armarnos otra vez de paciencia y mantener a los niños en casa retenidos y ya pasó al lunes. Bien, el lunes, evidentemente, pues los trabajos tuvieron que estar en pausa, puesto que estábamos en aislamiento domiciliario. Bueno, os comento, certificación de este aislamiento domiciliario, solamente existe en este papel de alta que le dieron a Cristina en el hospital en una de las líneas en tratamiento y recomendaciones. No existe un papel, por lo menos a nosotros no nos lo dieron, que certificase de una forma única y específica que tanto ella, con nombres, apellidos, bueno, DNI, lo que fuera, estuviéramos en un aislamiento domiciliario. La verdad es que esto es un poco de tiquismiquis, pero bueno, depende. A lo mejor una empresa, ¿no?, muy reacia a que los trabajadores no fuesen en este estado final de alarma en el que ya no existe un confinamiento, pues requisiese a lo mejor una certificación un poco más oficial, ¿no? Bueno, esto es a modo de información solamente. Bueno, continuamos. Como ya os comenté antes de que participase Cristina, yo pedí cita a su pediatra, al pediatra de Víctor, el jueves y me dieron el lunes, o sea, hoy que estoy grabando, lunes día 29 de junio de 2020, pero vía telefónica telemática.
Entonces esto consiste que yo di el número de teléfono y supuestamente tenía cita alrededor de las 12 y media de la mañana. La médico me tenía que llamar y yo pues mantener una conversación referida ya no solo a lo que iba a ser una consulta normal en un principio, sino que claro, ya habíamos pasado por urgencias y por un protocolo de diagnóstico de coronavirus. Hablando con la médico, ella ya tenía constancia del informe redactado, ya sea por los especialistas de urgencias como por los laboratorios que habían analizado las muestras de Víctor para la detección de la COVID-19, del virus de infección por coronavirus de este tipo en Víctor. Nos dio la noticia de que ha dado negativo, la prueba es negativo para el SARS-CoV-2, así que no tiene infección por coronavirus. Y bueno, después de hablar un poco e informarla que yo entendía el tema, porque en realidad no es que los pediatras tengan a lo mejor una formación, en general estoy hablando, específica sobre este tema, ¿no? de la genética, de la detección por PCR, pero bueno, yo le di a entender a la pediatra que podía hablarme con tranquilidad y así hablamos. Así también la estuve preguntando sobre las supuestas pruebas que aún queda por saber, hoy día lunes, después de ya casi 3 días completos de que tomasen las muestras para ver si tenía estreptococo o neumococo, porque en realidad tampoco conoce muy bien si en el laboratorio van a analizar uno o los dos. Me comentó que hasta el miércoles no tendría los resultados y que bueno, que de todas formas ya podríamos salir del aislamiento domiciliario en la familia. Podríamos salir, pero claro, en urgencias pediátricas nos dijeron que teniendo la posibilidad de haber tenido, mejor dicho, neumococo, Víctor también es una enfermedad muy contagiosa y que en el estado en el que nos encontramos ahora aquí en España, que todavía no hemos pasado completamente de esta alarma, pues que existe un riesgo, ¿no? Es una enfermedad respiratoria y que puede atacar a las personas susceptibles y bueno, estamos bastante sensibles con respecto a ahora mismo a tener enfermedades de este estilo. Por lo tanto, debíamos guardar también de 1 o 2 días, incluso 3 como mucho, de aislamiento preventivo, ya no domiciliario total, para no propagar la enfermedad. Bueno, os informo que el neumococo es un tipo de bacteria que tiene un periodo de incubación muy cortito, de 1 a 3 días. De ahí que tan solo se dé ese periodo, ese rango de tiempo para mantenerse aislado de forma preventiva, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, pues Víctor dejó de tener síntomas el sábado por la tarde ya, por lo tanto ya estamos el segundo día, mañana haré 3, y bueno, yo voy a esperar hasta el 4 para salir de una forma total y tener una vida un poco más social. Y bueno, lo que nos queda todavía es conocer si al final ha tenido o no neumococo, porque bueno, como pudisteis escuchar a Chris, la prueba y la toma de muestras fue un poco accidentada, con vómitos, y bueno, a lo mejor no llegó a tener neumococo y sí estreptococo. ¿Qué sucede? Que la pediatra nos comentó que ya estuvo viendo las placas y que tampoco la alertó demasiado la situación, pero sí que nos alertó a nosotros, ya que evidentemente no nos lo pusieron tan bonito cuando estuvo Chris en urgencia. Bueno, pues hemos salido del susto. Por ahora parece ser que no hay contaminación por SARS-CoV-2 en nuestra casa. La verdad es que tanto Chris como yo hemos guardado mucho las medidas de seguridad, pero sabemos tanto ella como yo que no hay nada al 100% fiable y podía haber pasado. De ahí que lo hubiéramos llevado a urgencias también, porque bueno, la sintomatología en los niños no es la misma, puede ser variable, dolor en el pecho o respiración tan cansada, ¿no? O que le dificultase la respiración tampoco le notamos, pero bueno, son bebés y hay veces que no eres capaz de notarlo. Como pudisteis también escuchar, el trato ha sido muy bueno de los profesionales. Sin embargo, lo que sí que nos preocupa es la actuación en cuanto al protocolo general en el sistema sanitario a la hora de realizar tanto las llegadas de los pacientes como las siguientes fases, podríamos decir, de exploración o de
análisis, podríamos decir, ¿no?, para toma de muestras en el caso de que pudiera o no llegar a tener el coronavirus. Lo decimos porque, claro, el problema está en el principio, ¿no?, en la llegada, en el que, bueno, al principio no se sabe, pero esa persona, ese paciente, en este caso este niño, o incluso los acompañantes, podían haber contaminado otras zonas y solamente se tuvo verdadera precaución al final, así como en la toma de muestras, como habéis podido escuchar a Chris. Esta ha sido nuestra experiencia con un protocolo de actuación destinado a la detección del coronavirus, viniendo de un caso que tampoco era claro, como el que sucedió con Víctor. Y como habéis podido comprobar, bueno, pues la incertidumbre también provoca que haya retrasos. Imaginaos, ¿no? Es una incertidumbre que tampoco se sabe de seguro si tienes o no el coronavirus hasta que no te llaman de pediatría, y habiendo solicitado yo cita el jueves pasado y tenía para este lunes. Si llego a haberla pedido la cita el mismo viernes por la tarde, creo yo que para el lunes no hubiera tenido, y por lo tanto se demoraría más esa incertidumbre y la posibilidad de, por ejemplo, ir a trabajar. Solo os lo comento en este aspecto, y también, bueno, de nuestro aislamiento en familia, que también nos preocupaba y también nos preocupa el resto de los componentes de la familia, porque, bueno, estamos ahora en un momento en el que a poco aire que puede llegar a entrar, o vamos a un sitio con aire acondicionado, por ejemplo, ahora que ya empiezan a abrir centros comerciales y que son lugares donde se puede estar más o menos seguro dentro de lo que cabe, ¿no?, con los niños en zonas amplias, controlándoles más o menos. Cambios de temperatura, pueden tener catarros perfectamente, pero ya te quedaría esa mosca detrás de la oreja que no te dejase vivir con tranquilidad, sabiendo en la situación en la que estamos. Nosotros tenemos a la familia más susceptible, nuestros padres y abuelos de los niños lejos, y bueno, eso pues es un plus de relativa seguridad, porque conocemos que directamente a familiares pues no vamos a afectarnos, pero sí que nos afecta el hecho del entorno en el que vivimos, de los trabajos, de gente que tiene niños pequeños, bueno, en fin, preocupaciones de padres, y que espero este podcast sirva para que pues algunos informen y otros den cuenta de los errores y quitar del medio variables que son innecesarias para que todo sea lo más seguro posible y que no haya problemas en este estado de alarma y en otros futuros, que es lo importante, estar seguros y estar sin preocupaciones, que es lo más importante, con respecto a contraer o no una enfermedad tan grave como la que estamos viviendo en todo el mundo. Nada más, os dejo, somos libres de la COVID-19, Víctor está progresando muy favorablemente, ya está dando guerra como hacía ya semana y algo, y en fin, contentos, espero que os sirva, difundid este podcast, suscribíos si no estáis suscritos. Doy las gracias a Chris porque me ha acompañado esta vez, y sé que es difícil compaginar tareas y preocupaciones, incluso ahora mismo, como sabéis, están durmiendo la siesta los pequeños y tenemos que estar siempre con un ojo avizor, y más que eso, con muchos oídos, que bueno, en fin, que hace calor y las siestas son pegajosas. Muchas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego. Podéis contactar con Un Papá en Apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día, unpapaenapuros@rauldelapuente.com. También podéis seguir las cuentas de Twitter y Facebook oficiales, @unpapaenapuros. Estamos en todas las plataformas de podcasting, y para que incluyáis el programa en vuestro gestor de podcast favorito, podéis utilizar la dirección corta bit.ly/unpapaenapuros. Para que no os preocupéis, toda la información sobre el podcast se encuentra en unpapaenapuros.rauldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iVoox y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, podcescuchas.